final abierto. Todos despertando y yo sigo despierto. ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto. Y si podré llenar la nevera con esto, escupiendo versos, esquivando rocas y escribiendo canciones de amor a quemarropa. Laura Quiñones Urquiza es licenciada en Criminología, Criminalística y Derechos Humanos. O sea, es perfiladora criminal. ¿Por qué la gente mata? ¿Se nota cuando alguien mató? ¿Se nota en la cara, en las actitudes? ¿Cuáles son los errores, las pistas que alguien deja cuando mató o cuando delinquió? Hay un montón de temas para charlar con ella. ¿Qué es un criminal? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Bueno, me esperaba una pregunta así, fulminante. Un criminal es alguien, digamos, que tiene una conducta antisocial, grave. Ok, antisocial. Una persona que va en contra de la sociedad y en beneficio propio. Está bien, es interesante como lo planteas, porque no es alguien que va en contra de la ley, sino en contra de la sociedad. En contra de la sociedad. ¿Y por qué haces esa diferencia? Porque a veces existen cuestiones que pueden no ser delictivas en un país, pero sí lo son en otro. Okay. Y son sumamente, por ejemplo, digamos, acá el canibalismo, o hay países donde incluso el canibalismo es visto malo, como algo antijurídico. Pero hay lugares donde hay tribus, los Yanoamas creo que se llaman en Venezuela, donde sí se puede seguir practicando. Uh-huh. ¿Por qué alguien mata? Yo creo que existen diversos factores que llevan a alguien a matar a alguien por cualquier motivo. Y a veces están relacionados a cuestiones, digamos, personales, que pueden ser anatómicas, químicas, que pueden ser... ¿Qué pensás, digamos, que hay gente químicamente más propensa a matar que otra? Podría llegar a ser alguna, digamos, desbalance químico, ¿sí? Que puede ocasionar reacciones psicótico, digamos, o una cosa sumamente así. agresivas, ¿sí? O alguien que de pronto tiene le empieza a aparecer un tumor en el lóbulo frontal o en el lóbulo temporal, y no tuvo, digamos, su crianza fue normal, está en un, digamos, creció en un contexto prosocial, donde habían ciertos valores, donde el delito no era mal visto, la violencia era mal vista, entonces uno tiene un montón de factores. ¿Y será cierto eso de que una vez que cruzan esa línea, después da igual? Eso depende. Por ejemplo, hay un artículo que hemos coescrito hace unos años junto a Mark Safarik, que se llama Piquerismo. Y nosotros contamos el caso de un sujeto que entró a robar una casa y es sorprendido por la joven. Y entonces la chica empieza a gritar y a golpearlo, y él agarra un cuchillo y empieza a acuchillarla. Digamos, ella lo que presenta son heridas, digamos, punzocortantes de defensa. Cuando llega él a la casa, empieza a recordar esa situación, el brotar de la sangre, bueno, empieza a masturbarse, empieza a enlazar la violencia con la sangre, ¿sí? Exactamente con el sexo. Y la segunda vez que entra a una casa es directamente para matar, dejar inconsciente a una persona y matarla a través del piquerismo, es decir, practicar y ver brotar nuevamente la sangre. Entonces hay cuestiones que... Y ahora, perdóname, la primera chica no la mata. No la mata, pero él cuando llega... Solo la agrede y se va, digamos. Exactamente. Él la agrede para defenderse, para poder escaparse. Está bien, eso le despierta a él. En él despierta una fantasía. Piquerismo. ¿Qué es piquerismo? Piquerismo, digamos, es una parafilia, lo que se conoce como una alteración sexual que está relacionada, o formas muy poco particulares de obtención de placer sexual, que pueden ser con respecto al modo u objeto de obtención de placer. Objeto pueden ser menores, cosas, ¿sí? Donde, por ejemplo, si no aparece eso, no está ese elemento, no se puede llegar a conseguir una excitación y tampoco una eyaculación o un orgasmo. Y pueden estar relacionadas también al modo de obtención de placer, donde vos tenés el sadomasoquismo, el exhibicionismo, voyeurismo, donde a veces no es necesaria la penetración, ni siquiera el tocamiento, pero solamente está en el observar, el mirar. Tenés otras cuestiones que tienen que ver con la masturbación compulsiva, con la hipoxifilia, la asfixia autoerótica, que es por lo que murió
Michael Hutchins, Sí, sí. el cantante In-X-Ace, David Carradine. Mm. Perdón, y esas Sí. serían muertes accidentales por masturbación, porque el sujeto lo que está haciendo durante la asfixia autoerótica es masturbándose. Él muere por anoxia, por inhibición vagal o por, no sé, rotura del hueso hioide, ¿sí? Todo el tiempo cuando aparece un asesino del tipo que sea, a la gente la choquea ver que son iguales, son parecidos. No hay cara de asesino, Exactamente. como hubiera Es un dicho mito. Lombroso en el siglo XIX, ¿no? Claro, peligrosísimo, peligrosísimo. Porque eso le sirvió a los nazis hablar Claro. de eugenesia, Claro. ¿no? Y entonces, en la vida cotidiana, ¿se diferencia en algo alguien que mata o alguien que no mata? Es decir, en el trato, modo, en la vida el cotidiana, trato, en el modo. O sea, eh, ¿queda alguna huella después de haber matado? no te sabría decir. Lo que sí hay cuestiones que uno percibe, y esto lo hablé muchas veces con Rita Segato, ¿no? Que quienes estamos trabajando en esto percibimos quizás ciertas conductas agresivas que están como subrepticias. Latentes. Subrepticias. Ajá. Son actitudes, son conductas que están como subrepticias. Y uno puede llegar a captar cierta esencia en algunas personas. Puedo equivocarme, ¿sí? Pero hasta ahora no he tenido, digamos, no he fallado. Por lo general a mí la persona siempre me cae bien todo el mundo, salvo que yo observe algo que después, bueno, con el tiempo se te hace llega a dudar, aparecer. digamos. Y con el tiempo se llega a Vos aparecer. nos traías unos cuadernos del chico de Columbine, ¿no? Claro, yo escribí sobre el caso en mi Veámoslos. segundo libro, sí. Sí. ¿Y vos por qué Interesante. decís que ahí se podía ver, que acá se puede prever algo? ¿Por qué? Porque es uno de los diarios de Harris, uno de los, digamos, perpetradores de la masacre de Columbine, y ahí esos nombres que vos ves en Patch, Crickets, Alpha, Sí. Beta, Charlie, Delta, son todos nombres de aquellas bombas con las cuales iban ensayando para la matanza. Ellos colocaban nombres como si fueran los hijos de ambos, mirá qué interesante, y las iban probando para que el día de la matanza estas bombas que eran caseras y algunas eran bombas de tiempo que son dificilísimas de hacer, tuvieran el resultado. Por ejemplo, rating al costado que es excelente, Sí, ok, sí, good, sí. como para repetirlas. Y es como de qué las habían hecho, dónde las habían colocado y, digamos, la onda expansiva que tenía. Cuando ocurrió la masacre, acababan de salir de un programa de rehabilitación criminológica, porque el año anterior habían entrado una camioneta van de un hombre y le habían robado las cosas. Entonces, cuando son, digamos, los agarran con las manos en la masa, cuando ya se estaban llevando las cosas en su auto, son sorprendidos, entran directamente a un programa de Ahí criminología. estamos viendo los dibujos. Claro, este, si no me equivoco, es el de Harris. ¿Y qué tiene de particular? ¿Por qué vos ves ahí algo extraño? Porque no me parecen dibujos que tengan, que al contrario, lo que muestran no son personas, digamos, en una situación de adolescente común y corriente, que es lo que uno podría llegar a decir, bueno, es la imagen cotidiana que uno tiene, sino que estos dibujos espontáneos en esos diarios son el reflejo de lo que pasaba en su cabeza. Y fíjate, ellos... Bueno, le están disparando, ¿no? Claro, Le y están disparando fíjate a la cabeza. vestimenta. La vestimenta de aquellos Que es que como están militar, matando. ¿no? Claro. Como, sí. Por eso el capítulo de este libro, de mi segundo libro, se llama La mafia y las gabardinas negras, porque ellos preparaban una vestimenta especial para salir a matar ese día, a arrasar con todos, ¿no? ¿Por qué en Argentina no hay asesinos seriales? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Yo creo que a veces hay varios casos sin resolver, no hay una, digamos, una unificación donde uno tenga una base de datos con la cual tenga ya Vos decís que quizás los hay y no los podemos descubrir. Quizás los hay. ¿No tienen que ver con la cultura del país, los asesinos seriales? La cultura Podría interna llegar a externa, ¿no? ser, podría llegar a ser, sí, yo creo que tenés razón en ese caso, sí, por supuesto. Pero también es una cuestión de impunidad. Vos fíjate que el asesino en serie está diferenciado por lo que es un asesino por dinero o un sicario, porque el asesino en serie mata por una necesidad psicológica y lo que obtiene con eso es una satisfacción emocional. Más allá del periodo de enfriamiento emocional, ¿no? El cooling off period.
pero hay algo que ellos tienen por idea, poder perseverar en el delito. Fíjate que en los análisis o en los contraperfiles que se hacen de asesinos en serie, uno va viendo desde el primer hecho hacia una evolución, ¿sí? Un perfeccionamiento. Es como cuando uno hace una pizza, ¿viste? O un asado, va aprendiendo y cada vez la técnica te va saliendo más. Entonces cada vez va siendo más impune a estas cosas. ¿Y como qué es lo si que fuera una ¿y adicción. qué es lo que el tipo busca? Eso, cimentarse. A veces los asesinos en serie pueden tener distintas motivaciones. Vos tenés algunos, por ejemplo, que actúan por el placer de ver sangre, quizás no obtienen una satisfacción emocional en el acto de matar. Es decir, por ejemplo, en el caso de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, que digamos, era el proceso de matar y no el matar en sí mismo, y lo que él hacía luego con los cadáveres. ¿Se entiende? Entonces, su motivación estaba orientada a lo sexual, no a lo sádico. Pero hay otros que sí disfrutan el proceso de matar y disfrutan observando a la víctima morir. E incluso en algunos ataques sexuales hay motivaciones sádicas, netamente sádicas, no de poder. En realidad, bueno, ¿qué delito no es de poder, no? De abuso. Claro, de poder. claro. ¿Por qué te interesa este tema? La verdad que a mí no me interesó nunca. Fui a ver El silencio de los inocentes ¿y me pareció un embole. ¿Y entonces? Dije, ay, qué horror la gente que trabaja de eso. Pero... ¿Y qué fue lo que despertó el tema en vos? Mira, yo estudié turismo, estudié idiomas, inglés, francés, portugués, ruso, hebreo. ¿Hablaste todos esos idiomas? Hablaba con mucha Sí, fluidez, sí. Ahora solo un par o Claro. tres, porque uno va perdiendo, ¿no? Sí, si no lo practicás, lo vas Claro, perdiendo. y después estudié psicología hasta cuarto año, digamos, colgué la carrera y un día vi luz y entré al Instituto Universitario de la Policía Federal y me inscribí en la diplomatura de Criminología, Criminalística y Derechos Humanos, que fueron 2007-2009, y ahí mismo empecé a hacer, bueno, me gustó la criminología, me felicitaban, yo decía, bueno, pero se lo dirán a todos, pensaba. Y cuando empiezo a hacer un curso de especialización en perfilación criminal con Vicente Garrido Genoves de la Universidad de Valencia, me decía, Laura, no puedo creer que sea tu primer curso. O sea, me decía, no me mandes más tarea porque no te la puedo corregir. Ajá. Y yo decía, ay, anda. Y me decía, no, tenés que dedicarte a esto. Y me ocurría que podía, o sea, no me costaba romper el hielo y entrar a pensar como una persona, digamos, como un criminal. Es que esa es la manera de investigar, es que, pensar claro, como el tipo que lo hizo, ¿no? Exacto, o sea, lo que no quiere decir que yo sienta o actúe No, como tal. Claro, no, sí, claro. Esto es una cuestión, como dice Vicente, y lo hablo con algunos colegas del FBI de Colombia, es una cuestión donde uno, por ejemplo, cuando entra en un caso, es una obsesión, es una verdadera obsesión. Y yo al menos la calma la encuentro cuando entrego un perfil criminal de autor desconocido a un juzgado o a una fiscalía. Ahí sentís paz. Me hiciste acordar cuando hace años escribimos Cortinas de Humo, que fue una investigación sobre los atentados de AMIA y Embajada. Una de las cosas que hicimos fue pensar como el tipo que había puesto la bomba. O sea, bueno, ¿en qué lugar pondría una bomba? ¿Para atacar a quién? Exacto. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Y qué querría buscar? Exacto. Porque, bueno, todo atentado es un mensaje. Sí. Y entonces, bueno, es un mensaje de alguien dirigido a otro, ¿no? Tenés que pensar. Exactamente, mira, es alucinante lo que me estás diciendo. Vos sabés que yo a mis alumnos siempre les pongo este ejemplo, como para romper el hielo. Y les cuento que había el caso de un delincuente sexual en serie que entraba a las casas de las amas de casa cuando el marido se había ido. Las obligaba a llamar al marido con una excusa urgente. El marido volvía. Cuando regresaba él, lo dejaba en calzoncillos, boca abajo, acostado, le ataba las manos en la espalda y los pies y le colocaba una taza de agua hirviendo en la espalda y le decía, cuando yo salga de violar a tu mujer, si la taza está con agua, te mato, y la mato a ella. Obviamente entraba a la habitación, violaba a la mujer y luego se escapaba. Qué locura. En la mente del criminal, digamos, para el juez, para el fiscal, la víctima es la mujer, pero en la mente del criminal no, Claro. es el hombre. La víctima es el hombre. A Claro. él le va a demostrar, es como un femicidio vinculado, la víctima es la mujer, los fallecidos son los seres queridos. Un tema complicado. ¿Esos casos son recuperables?
Wow. Es complicado porque yo, El del delincuente sexual. si estuviéramos planteando, ponele, un accidente emocional, Sí. yo puedo creer que con los años un tipo se puede recuperar. Puede decir, ok, Con la vejez, por estuve ejemplo. mal, fue una Sí. barbaridad, no tendría que haberlo hecho, Sí. me arrepiento de haberlo hecho, ponele. Ahora, uno de estos tipos, ¿se cura de lo que tiene? Wow. Y en todo caso, ¿la cárcel es una sirve para pregunta, eso? Claro, claro. La cárcel para mí debería resocializar, debería rehabilitar. Yo estoy recorriendo cárceles con un canal colega, entrevistando ¿Con quiénes lo haces, no? con Mauro Zeta, Ah, mira, analizando los presos, digamos, que están recluidos de su libertad, privados de su libertad por violencia criminal, o sea, no por delitos comunes, Sí, sí, porque sí. no es mi especialidad. Lo mío, digamos, yo lo que estudié, a lo que me dedico es a la violencia criminal hacia menores, hacia mujeres, O sea, delitos hombres. pesados, digamos, Delitos ¿no? pesados y Pero- bueno, y cibercrimen también, me fascina Ok. el cibercrimen. Pero lo que observo es eso, o sea, que algunos realmente hacen un clic y se nota un sincero arrepentimiento, otros que o sea, digamos, donde vos observás que todos, absolutamente todos los factores de riesgo criminógeno, pero parece que si hubiesen sacado la lotería al revés, están en su infancia y en su adolescencia. ¿así? Entonces es O sea, muy tipos de difícil. manual, digamos, Claro, velocidad de o sea, manual. yo una vez fui y me hago un checklist, o sea, un listado para colocar estadísticamente cuáles son las conductas habituales para tal delito. Un día fui y había uno que decía, pero por Dios, o sea, están todos. Era tremendo. Entonces es muy difícil que un sujeto que ha padecido, por ejemplo, una infancia donde Sí, que tipo además fue de abusado en otro, la infancia, claro, ponele, o que fue abusado emocionalmente, psicológicamente, o con padres muy punitivos o padres muy negligentes, pueda y no tenga ningún tipo de rol, digamos, parental, un modelo parental, aunque sea sustitutivo, prosocial, es muy difícil que él pueda, digamos, comprender o conocer o respetar el dolor de otros. Es muy difícil, además de un montón de otros de factores de riesgo personales, sociales y Sí, sí. contextuales, ¿no? A mí lo que las pocas veces vos tenés mucha más experiencia, pero que yo estuve en la cárcel hablando con presos, es muy, en realidad no muy raro, ninguno reconoce haber matado. Es muy raro que alguien diga yo maté. Sí, sí. Tu experiencia es la misma. Yo lo que escucho es que no les queda otra que hacerlo. En todo caso, cuando lo reconocen es que dicen, bueno, fui obligado. Claro, por las o circunstancias. se ríen, o se ríen, pero muy- obviamente o sea, mi la cara gente tiene no que ser de La poker. gente no asume. O así de una, bueno, sí, exacto, maté. exacto, o a la vida no le da la importancia que tiene, a la vida de otro, porque quizás para ellos mismos tampoco la vida tiene valor. Claro. Entonces, si para mí la vida no tiene valor, no me cuesta nada apretar un gatillo. Hace muchos años, para el porteño, yo hice una nota con chorros comunes, ¿no? Ah, qué interesante. Y lo interesante que aparte escribí toda la nota en un fardo de chorros, escrita como así. Y los chicos estos estaban regalados. O sea, ellos te decían, me pueden matar hoy. Entonces, claro, no les importaba matar. Esa es la sensación. Claro. Esa es la sensación y ese es el cambio, el giro que se debería hacer en una, digamos, en la criminología clínica. A mi entender, ¿no? La criminología clínica, bueno, la criminología es una ciencia social que se dedica a estudiar el fenómeno delictivo y analizar las conductas desviadas. O sea, todo lo que es delitos, ¿no? Y digamos, a los autores, al delito, a las víctimas, las medidas de rehabilitación, reeducación, resocialización, también el impacto que estas tienen en la sociedad. Y dentro de eso existe la criminología clínica, que es la que está orientada a procurar, digamos, la cura de estos sujetos, ¿no? A mí, vos sabés que últimamente me estuvo interesando, últimamente no, hace un año y pico, entrevistar personas que han dimitido del delito, A ver. que han renunciado al delito. Ajá. Lo que antes se conocían como delincuentes crónicos, a mí me interesa saber, no por una cuestión de edad, porque dicen que los varones dimiten del delito por una cuestión de edad, o porque se enamoran. Y en las mujeres sería el Mirá. embarazo y la maternidad. Sí, son estudios criminológicos bastante ¿Y eso es importantes. así? Eso es lo que yo quería conocer. ¿Y? Y en algunos es también una cuestión de edad y en otros enamoramiento y en otros es saber que, bueno, han perdido, digamos, una batalla en contra de
otros. O sea, de su estilo de vida, ha perdido una batalla. Tuve oportunidad de entrevistar, que fue sumamente generoso, a... ¿Cómo se llama? Ay, uno que fue el líder de todo lo que eran los Hells Angels en California. No importa, ya va a salir. ¿Y? Sí, no. ¿Y qué pasó con un el divino, tipo? estuvimos como 2 horas hablando por teléfono. Y bueno, él contaba que tuvo una niñez, una infancia perfecta, sin ningún tipo de problema, un padre que le inculcó los valores, pero él se veía atraído por todo lo que era esas tribus Las motos, de motoqueros. ajá. Y después, bueno, se vio implicado en una gran cantidad de delitos, purgó condena y todo, y es como que llegó un momento que no tiene ningún sentido y que, bueno, se dedica ahora a escribir sus memorias y a hablar sus experiencias positivas dentro de todo. Si están, imaginémoslos peleando una batalla. George Christie. Que viste iba a salir. Imaginémoslos peleando una batalla. Si hubiera una batalla de los chorros, yo diría que la de los chorros es una batalla contra el sistema, para comprar cosas porque quieren tener determinada cosa en un mundo que les dice, si no tenés, no sos. Ahora, sería como robar comida, digamos, ponele, ¿no? claro, pero donde mucho el bien más preciado elaborado. es, claro. Pero mucho más elaborado, porque no es un problema de comida. No, por supuesto. No lo es. Ahora, ¿y la batalla de los asesinos qué es? ¿Una batalla contra sí mismos, contra su propia locura, contra sus propios impulsos? Depende de qué tipo de asesino. Porque para algunos, digamos, no sé, te pongo el ejemplo de, ¿quién podría? El asesino del Río Verde, Gary Ridgway. Para él sería, incluso yo diría, una cuestión de supervivencia, porque, mal entendida, porque él mató unas 53 mujeres. Wow. Entonces hay que tener, digamos, cara de pantalla, un modus vivendi. ¿En cuánto tiempo mató 53 millones? Y en unos, si mal no recuerdo, 8 años, 10 años. ¿Y lo encuentran por qué? Y lo encuentran, si no recuerdo, por un perfil criminal confeccionado, pero en el cual no tuvo nada que ver Ted Bundy, porque me acuerdo que en esa época estaba Ted Bundy y no soportó este estrellato que tenía de pronto el asesino del Río Verde, de quien nadie conocía. Entonces él pidió colaborar, dijo que quería colaborar con el FBI en la investigación. Bueno, no fue John Douglas, fue otro perfilador criminal que creo que era Edmund Keppel, de apellido Keppel, y bueno, él lo escuchó, él contó algunas cosas que por ahí eran ciertas, pero no ayudó a confeccionar el perfil. Una de las cosas que eran ciertas es que los asesinos en serie regresan al mismo lugar. O sea, tienen un deseo, a veces eligen lugares específicos porque tienen la posibilidad de pasar por ahí y revivir esa asesino. Ok. ¿Cuál es el grado de efectividad de un perfil, si tuvieras que porcentuarlo? Yo, en mi experiencia, hasta ahora no he tenido problemas. Y, o sea, y me sorprende. Perdón, ¿no? Siempre, pero siempre la pegaste con los perfiles. Sí, porque no suelo ser muy supiste cautelosa, hacerlo, y en eso hablo mucho con mis alumnos y les digo, o sea, acá el tema no es el sesgo, no es el viejo aprendizaje. Uno lo que sabe es el 30%, el resto, el 70%, te lo viene a enseñar el agresor, el autor de un hecho. De él vas a aprender hoy. ¿Se entiende? Entonces, si uno, por ejemplo, dice, ay, no habían forzaduras en la entrada, en la puerta, por lo tanto, la víctima conocía a su agresor, no es verdad. La víctima puede abrirle a alguien que no representa una amenaza para él. Puede ser un niño que actúa como señuelo, un vendedor, un anciano, un policía, un cura, una monja, un minusválido. Sí, claro. ¿Cuáles son los 3 o 4 primeros elementos que te fijas a la hora de elaborar un perfil? Depende, si están relacionados a delitos sexuales, algunos aspectos en homicidios, lo que yo suelo obviamente solicitar es lo de siempre, que es el expediente completo,
a veces las fotografías en crudo del equipo de criminalística, porque el criminalista, que es el que va y levanta rastros biológicos del lugar del hecho, suele colocar en el expediente las fotos que para él son importantes. Pero hay otras... O todas, claro. Pido todas, porque a veces he encontrado... Sí, bueno, a lo mejor el criterio no coincide. Claro, es importante, pero o he encontrado rituales de orden o de desorden que para mí son importantes y me hablan del sujeto, de sus hábitos no criminales, ¿sí?, a través del acto criminal. Entonces, esas fotografías para mí son importantes. Bueno, las autopsias, todo lo que es la foto de autopsia, porque yo todo lo que me dicen y lo que yo coloco en mi informe técnico consultivo, lo que hago es basarme en los otros especialistas para llegar a una conclusión. Entonces, todo lo que me dicen lo tengo que citar. Por eso siempre veo la calidad digamos, si no sé, pregunto. ¿Y un perfil sirve para la búsqueda del tipo? Sirve para reducir el número de sospechosos. Es decir, jamás un perfil te va a decir tal persona es. No, lógico. Claro, pero bueno. Hay gente que sí lo ha hecho cuando le han puesto 3 sospechosos y a mí me parece, yo no coincido, porque mi idea del perfil criminal es la misma idea, yo te soy clara, o sea, el perfil criminal es como si a mí me trajeran una muestra de sangre y me dijeran de qué está compuesta. Y yo tengo que decir de qué está compuesta, qué personalidad, posible lugar de residencia o trabajo, qué habilidades, probable ocupación, alteraciones, parafilias, etcétera, según las verbalizaciones, si está o no consciente de lo que está haciendo, si comprende la criminalidad de los actos. Bueno, eso ya cuando el tipo lo tienen, digamos, claro. ¿no? Pues estábamos hablando antes. Claro. Antes, ¿vos qué buscás? ¿Rango de edad? No, porque, a nivel ver, cultural. puede tener, vos pensá en que una escena del crimen lo que tiene ahí es un cúmulo de información que tiene aspectos psicológicos, emocionales, espirituales e incluso a veces culturales, ¿sí?, del autor de un hecho. Y te muestra qué habilidades tiene, qué cosas está dispuesto a hacer y qué cosas no está dispuesto a hacer con un cadáver. La escena del crimen es la que habla del asesino en todo, hay que saber verlo, para decirlo de algún modo. Sí, y el cuerpo de las víctimas también, y conocer a la víctima, pero no con lo que comúnmente se conoce como, en criminología se conoce como victimología, también al agresor, al autor de un hecho. En lo que es el perfilador criminal, toma la victimología, pero para entender por qué es atractiva esa víctima para ese agresor, por qué ha sido elegida. ¿Sí? No es por una cuestión de minifalda. Eso, a ver, yo siempre digo que es primero el violador o la minifalda. ¿Se entiende? O sea, no es por eso. O sea, hay cuestiones que van mucho más allá, que hacen apetecible a esta víctima y fácil, y a mí me implican menos riesgo o mayor riesgo, ¿sí?, de correr a la hora de atacarla. Entonces, a veces los policías, ponele, o la investigación policial, la información que recaba de las víctimas y que van a parar el expediente, para mí no son suficientes. Entonces yo puedo solicitar con un pliego de preguntas algunas indagaciones que necesito de ciertos testigos que por ejemplo, me digan qué hacía la víctima o qué reacciones tenía ante tales circunstancias. Está bien. O sus hábitos, ¿no? Hablábamos del tema de la rehabilitación, vos mencionabas los violadores. Se supone que el grado de reincidencia del violador es altísimo. ¿Qué hacer con los violadores? A ver, yo creo que en la mayoría de los casos no deberían salir. Esa es mi idea. Esa es mi postura. No deberían salir. Tendrían que tener cadena perpetua. Wow. Esa es mi idea, ¿no? Está bien. En una época se hablaba del tema de la castración química, que es una cosa inútil, porque el tipo te puede violar con una lapicera. Con un objeto. Claro. Sí. Porque es meramente una cuestión de poder, salvo que sea una cuestión sexual, ¿sí? La motivación que sea sexual. Pero a veces es simple ira, el ataque es rápido, es más brutal, es más contundente con una víctima que no conoce. Es para sacarse esa ira, digamos, eso que trae de alguna cosa que lo frustra en su casa o que una mujer lo frustra y no la puede atacar a ella. Y entonces toma venganza desplaza, por otro lado. Bueno. Claro. Digamos que simbólicamente esas víctimas representan a esta mujer que no puede dañar. Claro.